Bien, en nuestro navegar por el océano de las aguas de la sabiduría de la Torá, o dicho en el contexto de nuestra parashá, en nuestro presionar nuestras olivas a fin de extraer el aceite puro para que la lámpara de nuestra Neshama esté siempre encendida. En este Shabbat Sahor, día 28 de febrero, se va el segundo mes, día 28 de febrero y día 11 de Adar, a 3 días nada más para nuestra gran fiesta anual de Purim. Vamos a continuar desde la Kehilá Israel en la nación de Ciudad Delgado, clarificando nuestra sidra número 20. Así que un saludo para toda nuestra comunidad, tanto presencial como virtual. Shabbat Shalom. Y bienvenidos a estudiar Torah Tetzaveh, nuestra parashá de la semana. Hoy estaremos hablando de las vestiduras sagradas del Cohen Gadol, o las vestiduras sagradas para Aarón, el Cohen Gadol. Y lo haremos sobre la base que vimos ya en nuestra sesión primera, que la Torá es un texto codificado. O como nos dice Rabbi Shimon Bar Yochai, oiga, sería mejor, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, sería mejor que una persona nunca hubiera nacido a que tomara la Torá en sentido literal sin penetrar en sus significados más profundos. ¿Qué dijo Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Y cómo suena esa declaración, Nancy? Herbert, ¿cómo suena esa declaración de Rabbi Shimon Bar Yochai? Sería mejor, dijo, que una persona nunca hubiera nacido a que tomara la Torá en sentido literal, sin penetrar en sus significados más profundos. De hecho, una persona que se queda solo con el primero de los significados de la Torá, ¿cuál es? ¿Sí? Y no abarca los otros 6 que vimos ya en la primera sesión, es considerado como que ha regresado al mundo, al Tohu Vabohu, al caos. Esta persona trae pobreza. ¿Por qué razón? Por tomar la Torá nada más como el texto literal, sin profundizar en sus significados más profundos. Una persona así trae pobreza y un largo exilio al mundo. Palabra del Zohar HaKadosh. Ahora, al leer y al escuchar hoy públicamente la parashá de la semana y el momento de la lectura de las vestiduras sagradas para Aarón, el Cohen Gadol, oiga, sobre la base mística de estas vestimentas, ¿sobre qué dije? Sobre la base esotérica de estos ropajes, ¿sobre qué base dije? Eso significa que las vestiduras de Aarón, el Cohen Gadol, son vestimentas místicas, esotéricas. De hecho, recordemos que estas
son el medio del cielo, son el puente, el enlace o el conducto de los mundos de arriba para expiar diferentes áreas de cortocircuitos espirituales por parte de los hijos de Israel. Imagínense lo que hacen estas vestimentas. ¿Qué hacen? Expía las faltas de los hijos de Israel según la clase. Antes que toque expiar, son el medio del cielo, son el enlace o el conducto de los mundos de arriba para expiar ciertamente diferentes áreas de cortocircuitos espirituales por parte de los hijos de Israel. De hecho, oiga, estas vestiduras místicas o esotéricas de Aarón el Cohen Gadol expían pecados. ¿Qué hacen? Entonces, ¿qué vestimenta estamos hablando? Las vestiduras de Aarón el Cohen Gadol reparan cortocircuitos espirituales, elevan la conciencia del pueblo, energizan y potencian el campo energético de la comunidad de Israel. Y dicho en otras palabras, las vestimentas místicas o esotéricas de Aarón el Cohen Gadol sanan el alma y sanan el cuerpo. ¿Y qué le dice eso a usted hoy? Hoy que hemos escuchado su lectura pública y hoy que estamos estudiando sobre ellas, son activadas, sobre todo los oyentes, el desprendimiento, la irradiación y sus emanaciones energéticas curativas para el alma y para el cuerpo. Así que tenga la conciencia hoy en presencia de que estamos. Tenga la conciencia en presencia de que estamos hoy. Desde el momento que estuvimos escuchando la lectura pública de Tetzaveh, que tiene que ver entre ellas, entre las aliyot, las vestimentas de Aarón el Cohen Gadol, y hoy que estamos estudiando de ellas, son activadas las energías cósmicas de esas vestimentas y por lo tanto hoy nos potencian el alma y el cuerpo. De hecho, de la doctrina escondida de la Torá, nosotros aprendemos que estos ropajes sagrados, más que físicos, son espirituales. Más que naturales, son místicos. Y tienen que ver con elevar distintos niveles de conciencia del pueblo. Quiero que ampliemos acerca del tema de las vestiduras. De hecho, hablar de vestiduras en la Torá es un tema amplísimo. Tenemos que el Eterno hizo vestiduras a Adán. ¿Qué hizo? Y por todos lados tenemos el tema de vestimentas celestiales. Oiga, cuando el alma baja del cielo a la tierra, al venir acá abajo, el alma es vestida con un cuerpo de carne y hueso.
Y estas vestimentas que se le dan al alma acá abajo son el medio para que la Neshama pueda existir en este mundo. Así que las vestimentas que se le dan al alma son esenciales. Sin ellas, el alma no puede existir o interactuar en este mundo de la materia. Es solo a través de estas vestimentas físicas que la Neshama puede interactuar acá abajo. Si la Neshama no tiene vestimentas de carne y hueso, no puede ni existir acá, menos interactuar en el mundo de la materia. Eso es cuando bajamos. ¿Qué se notan? Al morir. Cuando subimos al mundo espiritual de donde nuestra alma ha bajado, una vez llegamos a la dimensión del mundo de la luz divina, la Neshama es vestida nuevamente, pero ahora con otro tipo de ropaje. Se va el alma de acá abajo, dejó su vestimenta física y sube. En el mundo espiritual, la Neshama es vestida con vestimentas propias de ese mundo. El alma es vestida con vestiduras de resplandor celestial. Por eso es que antes de entrar y serle colocadas estas nuevas vestimentas al alma, tiene que ser purificada en el mikvé del río Dinur. Y una vez el alma ha sido purificada en el mikvé del río Dinur, ahora al alma en el mundo espiritual se le dan vestiduras de resplandor celestial. Esto nos dice el Zohar, se hace por dos razones. La primera es que estas vestiduras celestiales le permiten al alma existir en ese mundo infinito. Sin ellas, imposible. Y por eso tienen que dársele vestimentas propias de ese mundo espiritual. Y ya vestido el alma con esas vestimentas celestiales, le permite al alma existir en ese mundo infinito. Y la segunda, oiga, las vestimentas con que es vestido el alma en los mundos de arriba, le permite ver en el espejo resplandeciente, términos cabalísticos. Es a través de esas vestimentas sagradas que al alma se le permite ver lo infinito, lo celestial, lo divino, el resplandor de ese mundo que está lleno de luz. ¿Cuáles son las dos razones de por qué se le tiene que dar almas al alma, vestiduras al alma en el mundo espiritual? Para poder existir
Sí, para que pueda existir en el mundo de las almas, en ese mundo infinito. Y la segunda, para poder ver el espejo. sí. Las vestiduras con que es vestida el alma en los mundos de arriba le permite ver en el espejo resplandeciente. Es decir, lo infinito, el resplandor de ese mundo lleno de luz divina. Estas vestiduras que recibe el alma ahí arriba le son el medio a la Neshama para poder entonces existir y poder ver lo que le sería imposible poder ver y escuchar. Así que, así como al bajar nos han dado, ¿qué cosa? Esta vestimenta física de carne y hueso, al llegar a los 120 años y que tengamos que dejar esta vestimenta y que el alma regrese al mundo donde vino, en el mundo espiritual también será vestida. Y el Zohar nos pone de ejemplo a Moshe. En este momento de la parashá Tetzaveh, Moshe está en el cielo con Akadosh Baruj Hu. El Eterno le está entregando, hemos dicho anteriormente, tanto la Torah escrita como la Torah oral. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es posible que Moshe esté en la dimensión espiritual? ¿Qué se hizo con Moshe para que pueda estar en ese mundo de luz divina? Se le dio un traje especial. ¿Qué se le dio? Sin ese traje, Moshe. Por eso les digo que el tema de las vestimentas es un tema amplio en la Torah. Y es el Zohar que nos pone ese ejemplo. ¿Cómo es posible que Moshe esté en el cielo? ¿Cómo es posible que Moshe pueda estar en ese mundo de luz divina? Y la respuesta es que se le dio un traje especial propio de ese mundo. Dice el Zohar, ven y ve. Moshe no habría sido capaz de aproximarse a lo que estaba mirando si no hubiese estado vestido con otro ropaje. Ven y ve. Moshe no habría sido capaz de aproximarse a lo que estaba mirando si no hubiese estado vestido con otro ropaje, como está escrito. Y Moshe entró en la nube y subió a la montaña. Y él se cubrió con la nube como una persona usa un ropaje. Y entonces está escrito, y Moshe se dirigió a la nube espesa donde estaba Hashem. Y Moshe permaneció en la montaña 40 días y 40 noches y fue capaz de ver lo que vio. Y fue capaz de ver lo que vio. ¿Qué lo capacitó para estar en la dimensión espiritual? ¿Y qué lo capacitó para poder ver y escuchar lo que vio y escuchó? Sí. El traje especial que se le dio.
Ahora vamos entonces con Aarón. Aarón, con estas vestiduras sagradas, místicas o esotéricas, Aarón puede ver más allá de sus sentidos naturales. Puede elevar distintos niveles de conciencia, porque estas vestimentas, utilizando el principio del Zohar, lo que existe acá abajo en estado físico, primero existe arriba en estado espiritual. Y si a Moshe detrás de el Eterno le dijo, mira y haz estas cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte, significa que estas vestimentas de Aarón el Cohen Gadol son el reflejo de vestimentas celestiales de los mundos de arriba. Ahora, Aarón entonces con estos ropajes, dije, puede ver cosas que no le sería posible ver naturalmente. Y si usted me dice, More, y si alguien no es Cohen y se pone la vestidura del Cohen Gadol, puede hacer lo mismo, el mismo efecto que hacía con Aarón. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Primero, estas vestiduras son por derecho perpetuo de Aarón y de sus hijos. Segundo, oiga, muy Cohen Gadol pudiera ser un descendiente de Aarón. Y podía ponerse el traje de Cohen Gadol. Pero si no estaba en estado kosher, no le funcionaba. Si el Cohen Gadol no era espiritual, de conciencia espiritual elevada, tampoco le funcionaba. ¿Quién se puso ese traje? Ya, va, ahí déjenlo. ¿Le funcionaron? No, ahí está. El Cohen Gadol pudiera tener el traje sagrado, pero si no estaba en estado kosher, dije, no le funcionaron. Podía buscar guianza con el Urim y el Tumim, y el cielo podía callar. O en su defecto, el Cohen Gadol podía interpretar mal el mensaje. ¿Por qué razón? Sí. Y los sabios de la Torah nos ponen de ejemplo al Cohen Gadol Elí. Tú sabes que Hannah, la esposa de Elcaná, fue a llorar al santuario. Necesitaba, quería urgidamente un hijo varón. El Cohen Gadol la vio en el estado que la vio, llorando, derramando su alma delante del Eterno. El Cohen Gadol vio el Urim y el Tumim, y se iluminaron 4 letras hebreas.
la Shin, la Kaf, la Resh y la Hei. El Kohen Gadol vio las 4 letras que se iluminaron. Deje eso, joven. ¿Qué vio? Pero no estaba en un nivel de conciencia requerido. ¿Y sabe qué pasó? Interpretó erróneamente. Él vio a la mujer ahí, a Hannah, consultó por el Urim y el Tumim, 4 letras se le iluminaron. El mensaje fue correcto, pero él no interpretó bien. Él interpretó que esas 4 letras decían Shikorah, borracha. Él vio las 4 letras. Entonces por eso es que a Hannah le dijo, ¿y de dónde tomó base él? Vio 4 letras iluminadas. La Shin, la Kaf, la Resh y la Hei. ¿Pero qué dije? Interpretó erróneamente. Él interpretó que hacía Shikorah, borracha. Pero el mensaje divino no era ese. El mensaje divino era Kesherah. Las mismas 4 letras. Kesherah. Es decir, mujer pura, santa, honesta, correcta. ¿Ah? Pero él interpretó esas 4 letras Shikorah, borracha. Pero el mensaje divino era Kesherah. Así que por eso reitero, muy Kohen Gadol pudiera ser un descendiente de Aarón. Pero si no estaba en estado kosher, tampoco le funcionaban. O podía interpretar erróneamente. Dice el capítulo 28, Parashat Tetzaveh, versículos 29 y 30. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante del Eterno continuamente. Y pondrás, versículo 30, en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. El Urim y el Tumim. El Urim significa luces. Tumim significa perfección, unidad y más. Ahora, en el pectoral, el Kohen Gadol en el traje tenía 12 piedras. ¿12 qué? Sí, que representaban a las 12 tribus de Israel. En cada piedra había 6 letras hebreas. Por supuesto, incluyendo el nombre de la tribu, y hacían en total 72 letras. ¿A qué le suena eso? ¿Sí? Así que las letras podían iluminarse salteadamente. El Cohen podía ver iluminadas letras, pero no bastaba con eso. Ahora el Kohen Gadol tenía que meditar y, si es posible, reordenar las letras para entender el mensaje divino.
Era una maravilla esotérica. Dicen los sabios, cuando se traía un interrogante ante el Cohen Gadol, él meditaba en el santo nombre de los Urim. Esto provocaba que las letras sobre las piedras del pectoral se iluminaran o resaltaran. Oiga, qué sobrenatural esto. Ahí buscaba la respuesta el Cohen Gadol. ¿Y las letras qué ocurría? Dice, o resaltaban. Estas letras formaban la respuesta a la pregunta. Eterno, mira, ¿y aquí qué tal cosa? Hashem, por favor, necesito guianza, necesito dirección. ¿Qué en este caso? ¿Qué hacía el Eterno? Hacía que daba el mensaje, las letras indicadas se iluminaban o resaltaban. Estas letras formaban la respuesta a la pregunta. Sin embargo, dado que no estaban especialmente ordenadas, nuevamente el Cohen Gadol tenía que meditar en el santo nombre de los Tumim, y entonces se le daba Ruach HaKodesh, inspiración divina, un nivel de profecía menor que aquel llamado Nebuá, para ordenar las letras apropiadamente y transmitir la respuesta correcta. Yosef, así que no bastaba solo con qué, con que algunas letras se iluminaran. El Cohen podía ver la respuesta, pero necesitaba, sí, por eso meditaba. Vamos a ver de entender el mensaje, si es posible. Y por eso que Elí se equivocó. Él vio las 4 letras y dijo, el Urim dice que esta mujer está borracha. Tenía que haber meditado, pedido guianza, iluminación más, hubiera ordenado las letras y entonces hubiera dado ¿qué será? Por eso, y lo reitero, dicen los sabios, cuando se traía un interrogante ante el Cohen Gadol, él meditaba en el santo nombre de los Urim. Esto provocaba que las letras sobre las piedras del pectoral se iluminaran o resaltaran. Estas letras formaban la respuesta a la pregunta. Sin embargo, dado que no estaban especialmente ordenadas, nuevamente el Cohen Gadol tenía que meditar en el santo nombre de los Tumim. Entonces se le daba Ruach HaKodesh, inspiración divina, un nivel de profecía menor que aquel llamado Nebuá o profecía, para ordenar las letras apropiadamente y transmitir la respuesta correcta. Podía dar mal el mensaje entonces, ¿verdad? Y podía decir, pero si eso es lo que yo vi, pero no bastaba con la iluminación de letras. Amén, amén. Bueno, los reyes venían ante el Cohen Gadol para consultar al Eterno por medio del Urim y Tumim. En alguna ocasión, Shaul Amelech hizo esto. Dice la escritura, dice en el Tanaj, ya Shemuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Shaul había arrojado en la tierra a los encantadores y adivinos. Escuche esto. Se juntaron pueblos peristín y vinieron y acamparon en Shunem. Y Shaul juntó a todo Israel
y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Shaul el campamento de los Filistín, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Qué hizo en ese momento? Rápido, rápido. Sí. Eso es lo que está dictaminado en la Torah, que el rey puede consultar el Urim y el Tumim por medio del Cohen Gadol. Entonces, si dice el versículo, se juntaron pues los Filistín y vinieron y acamparon en Shunem, y Shaul juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Shaul el campamento de los Filistín, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Tuvo que salir corriendo a consultar ¿a quién? Al Cohen Gadol, por medio. Sí, y dice, y consultó Shaul al Eterno, pero el Eterno no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por Nevi'im. ¿Qué pasó entonces con el Urim? ¿Qué pasó? Sí. Pues sí, pero ¿y qué pasó? Sí, pero ¿qué es lo que no hubo respuesta? Eso, no hubo iluminación de letras. No hubo iluminación de letras. ¿Y por qué el Eterno no le contestó? Por el estado espiritual no correcto del rey. ¿Por qué no le contestó? Así que ahí estaban las letras, pero no se iluminaban. Le faltaba el mover del cielo, le faltaba la iluminación o la guianza celestial. En otras palabras, la Ruach estaba ausente ahí. Las letras estaban ahí. ¿Pero qué dije? ¿Qué más dije? No. Eso. Las letras estaban ahí. ¿A dónde quiero llegar? Oiga esto. Es la misma verdad con todas las escrituras sagradas. Todos tenemos la misma Torah. Todo el mundo, casi, tenemos la misma Biblia. Y por lo tanto, todos tenemos los mismos libros del canon sagrado. Ahí está todo. Ahí están las mismas letras, las mismas historias. Pero la Torah es un texto codificado, encriptado o cerrado. Y todos podemos leer. ¿Qué cosa? Las letras, las narrativas, las historias. E incluso todos podemos discursar sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí están las letras. Ahí están las historias. Pero nos puede pasar las mismas del Cohen Gadol. ¿Qué cosa? El Cohen Gadol vio las 4 letras hebreas, pero interpretó mal, entendió mal. Creyó que el mensaje decía Shikora, borracha,
cuando en realidad el mensaje celestial era Kesherá, mujer pura, correcta, santa. Así que el Cohen Gadol interpretó mal. Y todos podemos discursar sobre la Biblia. ¿Y quién no tiene un ejemplar de la Biblia? Y todos podemos creer que como ahí están las letras, las historias, las narrativas. Ajá. ¿Qué necesita la letra? Que se iluminen. Bueno, ¿qué esperanza tenemos entonces que no nos pasen las mismas del Cohen Gadol? Sí. ¿Qué esperanzas tenemos que no nos pasen las mismas de el Cohen Gadol? Ver todos las letras, tenemos todos los mismos libros, tenemos todas las mismas historias. ¿Qué esperanzas tenemos que no nos pasen las mismas del Cohen Gadol? ¿Alguien le da el clavo? Oigan, la respuesta es sencilla. Bebamos de los pozos de aguas que cavaron nuestros ancestros. ¿Qué dije? Punto. ¿Qué dije? Si bebamos de los pozos de las aguas que cavaron nuestros ancestros. Los pozos de agua se refieren a las enseñanzas decodificadas y legadas generación tras generación por parte de los patriarcas, Moshe, los Nevi'im, los grandes sabios de Israel. De esos pozos de aguas debemos beber. ¿Qué significa eso? Nancy. Y de esa manera, usando el ejemplo hipotético ahora, al abrir las escrituras, no leeremos Shikorah, porque estaremos tomando la sabiduría ancestral que nos han legado los sabios de Israel. No es lo que hacen hoy los grandes maestros de Torah. A cualquier maestro de Torah que escuche exponer hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo? Sacando agua del pozo de la sabiduría ancestral o de la sabiduría decodificada de la Torá que nos legaron nuestros patriarcas, nuestros Nevi'im, los ancianos, los sabios, Moshe Rabbeinu y más. De hecho, una de las, dice en Zeharia Anabí, libro del profeta Zacarías, esta es una recomendación a manera de buscar o ser cuidadosos para no interpretar mal la letra de las escrituras, las historias o las narrativas de la Biblia. Dice el Eterno, así ha dicho Adonai Tsebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua
Tomarán del manto a un judío. Eso es lo que dice el Eterno. Así ha dicho el Eterno, Adonai Tsebaot: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, está hablando de todos los gentiles, ¿verdad?, ¿qué harán? Tomarán del manto a un judío. ¿Qué es el manto de un judío? ¿Qué representa? La enseñanza. Si los gentiles toman el manto de un judío, si toma la enseñanza de nuestros sabios, no estará diciendo que aquí dice Shikorah, porque en realidad estará diciendo ¿quién tiene la sabiduría, la enseñanza correcta? ¿A dónde está remitiendo el Eterno a los gentiles? Y oiga, ya casi cerrando, dice el Rab Shaul en la carta que escribió a la Kehilá en Roma, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la Torah de Hashem. Eso dice el erróneamente conocido Nuevo Testamento. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la Torah de Hashem. ¿A quiénes? Y por lo tanto, vuelvo, ¿qué esperanza tenemos nosotros que no nos pasen las mismas del Cohen Gadol? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué esperanza tenemos? Margarita, ya di la respuesta. ¿Llegas? De los todos que acabaron nuestros sí. Es correcto. Y así cerramos esta sesión de Torah para Shat Tetzaveh. Besrat Hashem, Talmidai y Haverai, continuaremos a las 15 horas con 15 minutos, a las 3 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Para todos, Shabbat Shalom.